Damas y caballeros, hemos llegado al final de la tercera temporada de La Casa del Dragón. Y luego de esta temporada tan polémica, esta montaña rusa, les quiero preguntar, ¿aún creen que hay diferencia entre el bando negro y el bando verde? O mejor ¿aún creen que alguno merece realmente reinar? Mire, acompáñenme para profundizar en este gran final que para mí abre las puertas a lo que espero que sea los mejores años de esta franquicia. Porque estamos hablando de la segunda temporada del Caballero de los Siete Reinos, el final de La Casa del Dragón y la película de Aegon el Conquistador. Así que como siempre, bienvenidos a Leo sobre Cine. Aquí les hablo sobre adaptaciones de libros a películas o series. Señores, qué gran final. Muchísimas gracias a los que me han escuchado en todos los episodios, a los que me escuchan por primera vez, los invito a ver los anteriores. Van a ver que es una montaña rusa de episodios que me encantaron, otros que me decepcionaron por completo, pero debo admitir que este episodio final me encantó muchísimo. Como siempre, tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, y por eso vamos a conversar al respecto. Vamos a comenzar, como todos los episodios, a hablar del comienzo del episodio, del primer plano, porque como saben, para mí tiene una fuerza increíble en el mundo del cine cómo comienza la historia. En este caso, no sé si lo recuerdan, pero en todos los episodios anteriores han creado un código, y es que comienzan con la naturaleza, es decir, la oveja del comienzo, el conejito en la pradera, el bosque donde entra Criston, y así un montón de ejemplos. En todos los episodios comenzamos con la naturaleza, Elena con la yegua, y luego de eso viene algo que irrumpe, viene algo que nos demuestra que está cambiando lo natural, cambiando la normalidad, o en otras palabras, rompiendo la paz. En este caso ya no tenemos la naturaleza externa digamos, el mundo terrenal, sino que estamos en el mundo de Rhaenyra. Comenzamos con un plano, lo que se llama cámara en mano, un seguimiento de Orwyl, el maestre, que va a llevarle una noticia a Rhaenyra. En este momento estamos claros que el código es esta naturaleza, que en este caso es el sueño de Rhaenyra, todo lo que ella está imaginando, todo lo que ella quiere hacer, por eso en ese momento está dormida, se va a romper por la noticia que le trae Orwyl. En el momento en que llega Orwyl, vemos a Rhaenyra despertarse, es decir, literalmente está rompiendo sus sueños esta noticia. Y la noticia, como ya sabemos, es que Aegon II está vivo y su dragón también. A partir de aquí, quiero que una de las cosas que noten es la estructura de este episodio, porque es muy interesante cómo nos van dando la información y lo que esa información, escena tras escena, va simbolizando. De hecho, los invito a que vuelvan a ver el episodio después de esto, porque de verdad que es fascinante. Nada más por ver la batalla y a los lobos de nieve, pues vale la pena. Fíjense, luego de este inicio, de esta noticia que rompe el sueño de Rhaenyra, vemos lo que yo llamaría el conflicto del poder a través de varias escenas que nos muestran justamente el conflicto del poder en distintas capas. La primera capa, lo primero que vemos, Rhaenyra llega a donde está Daemon, que por cierto hay un plano hermoso en donde vemos solamente un primer plano del rostro de Daemon y luego vemos su armadura. Eso puede simbolizar múltiples cosas, de tanto lo bueno como lo malo. Por parte, vamos a decir, lo bueno es la pregunta de Daemon de cuando me ponga esta máscara, que es la armadura del guerrero, ¿realmente voy a poder controlarme? ¿Realmente voy a poder hacer lo que Rhaenyra me pide que haga? Y lo segundo es lo contrario, por eso es la dualidad fascinante de Daemon, es ver esa armadura y saber, ahora sí voy a ser yo de nuevo. Porque para Daemon, su verdadero yo es cuando tiene esa armadura. ¿Esa armadura es una máscara o es el verdadero Daemon cuando está en ella? Eso es fascinante, y para mí ese simple plano y contraplano de su rostro y de la armadura es increíble. Luego entra Rhaenyra a irrumpir con la noticia de que Aegon II efectivamente está vivo. Y en ese momento, a mí me fascina el personaje de Daemon, pero lo que más me gusta es ver las reacciones de las personas, de cómo lo aman, es fantástico, él debería ser rey. Y no me malinterpreten, a mí también me encanta Daemon, pero nos demuestra lo bien que está escrito el libro, por supuesto, y muchas cosas de la serie, más allá de que no nos gusten. Porque, señores, Daemon es un absoluto tirano. Y no uso otras palabras porque está en las redes, es delicado, pero es un absoluto
tirano, egocéntrico y narcisista, que se cree superior a ti en todos los sentidos porque tiene sangre valiria. Y ese es el mensaje que le transmite a Rhaenyra, que ya está completamente desesperada, porque lo último que se imaginó es que además Aegon, el anterior rey, también está vivo. Entonces, en ese momento de desesperación, Aemon le transmite nuevamente este mensaje que dice: los dioses menores no deciden lo que vendrá, somos la sangre de la vieja Valyria. Esta es la base de todas las acciones que va a hacer Rhaenyra de ahora en adelante. Y por cierto, quizás se pregunten por qué los dioses menores no deciden lo que vendrá. Recuerden que los Targaryen que vivían en Valyria conquistan, a través de Aegon el Conquistador, que veremos en la película, conquistan lo que es Poniente. Los Targaryen tenían su religión, ellos eran realmente politeístas, creían en un montón de dioses, que de hecho, los que son, si no me equivoco, Meraxes, Vhagar y Baelor, que es el dragón de Aegon el Conquistador, esos tres nombres son nombres de dioses de ellos. Creo que Syrax, la dragona de Rhaenyra, también es un nombre de un dios de los que ellos creían, lo cual tiene todo el sentido, porque efectivamente sus dioses son estos dragones, estos dioses que les dan el poder de hacer lo que quieran. Entonces ellos vienen, y lo vamos a ver en la película de Aegon el Conquistador, ellos vienen a Poniente, y Aegon, que es muy inteligente, entiende que para poder unificar este mundo, tiene que adoptar su religión, que es la religión de los 7, cuyo líder es el Septón Supremo, que sí, lo que están pensando, efectivamente es quien mata a Rhaenyra en este episodio. Por eso es brillante, porque cumple ese círculo, lo que de alguna manera comenzaron, ahora ella lo está rompiendo. Entonces, a eso se refiere con los dioses menores, que los 7, el Septón Supremo, los dioses que creen en este mundo, no lideran sobre los dioses de Valyria. Entonces, tenemos que entender que Daemon es un tirano, y ese es el mensaje que le transmite a Rhaenyra. Y Rhaenyra, ante la desesperación, opta por fin por entrar en eso, porque además ella tiene la justificación, digo la justificación entre comillas, porque evidentemente no lo es, de la visión que tiene, y esa visión para ella le da el poder divino de creer que ella es quien tiene que reinar para ella. Y esto, miren, a mí no me gusta entrar en política, o mejor dicho, no entro en política porque sabemos que es delicado en las redes y no quiero directamente que mi canal sea de eso, pero evidentemente cuando uno entra en estas conversaciones van a haber cosas, y voy a lanzar de alguna manera algunas puntas que son muy evidentes o que ustedes pueden traducir y aplicar a su país en donde se encuentren, ¿no? Pero vean lo que es un tirano. Un tirano no siempre es esta persona mala de Hollywood, es una persona que está completamente convencido de que su visión es la correcta, por lo tanto no importan los medios a los cuales acuda para poder reinar. Ella nos está haciendo un favor, esa persona nos está haciendo un favor, porque el liderazgo correcto que debemos tener es el de esa persona, sin importar los medios. Es decir, el fin justifica los medios. Así que es en ese momento donde Rhaenyra hace la transformación e incluso habla en el idioma valirio, que está demasiado bien utilizado en la serie, porque cuando lo habla es una muestra de que no somos igual a ellos. Nosotros somos dioses, nosotros somos superiores, por lo tanto ni siquiera vamos a hablar en su lengua, y se expresa al final diciéndole las palabras que le dice a Daemon, que entre ellas, por cierto, está: el reino está observando, no me conviertas en un monstruo, cuando sabemos que en ese momento se ha convertido en un monstruo, en una absoluta tirana. Esa es la belleza, y esa es además la dualidad del mal. Mientras te dicen algo, sabemos que descaradamente sus acciones demuestran lo contrario, como lo hablaremos más adelante, pero como efectivamente vemos como Ormond, mientras vuelve caballero a Daeron, coloca niños en las murallas. Además, hay otro tema también muy interesante con la religión, cuando Rhaenyra da la noticia de que Aegon II está vivo, porque les dice: ha resucitado, ahora todo el pueblo cree más que nunca que él merece ser el dios. Evidentemente aquí están jugando con el elemento simbólico, arquetipal prácticamente, que es la resurrección, que está en casi todas las religiones. Entonces es muy inteligente. ¿Se acuerdan que les mencioné que ya habían utilizado la imagen de la última cena cuando mueren los capadorados? Y ahora muy inteligentemente están utilizando este elemento de la resurrección, que es algo muy universal y que la mayoría de las personas van a entender como un símbolo de divinidad.
Y por eso además tiene más sentido que Daemon mencione que sus dioses son superiores a los del pueblo. Miren todo lo que hay en esa simple conversación que tuvieron Rhaenyra y Daemon. Entonces, continuando con esta línea del conflicto del poder, pasamos al hijo mayor de Corlys, que ahora lo vemos frente a sus soldados. Recordemos que el hijo de Corlys había sido un humilde marinero y que por fin tiene algo de poder dado por su padre. Por eso, frente a sus soldados les dice que él es el hijo mayor y que por ende él va a ser el futuro jefe de la casa Velaryon. Y en ese momento entonces él pasa en otra dinámica de poder. Así como Rhaenyra decide ponerse la máscara del tirano, él decide ponerse la máscara del soldado que va a ser fiel a su reina, porque esa es la forma de honrar y mantener el poder que tiene. Y para mí, discúlpenme, bueno, si me están viendo militares, no es mi mundo, pero yo siento que hay una gran irresponsabilidad en el acto de solo seguir órdenes sin pensar. ¿Por qué? Porque en ese momento, para mí es una forma de evadir tu responsabilidad. Y es una forma además de deshumanizarte. Evades la responsabilidad y te deshumanizas hasta el punto de llegar que este buen hombre, porque siempre fue un buen hombre, llegó a matar con sus propias manos al Septón Supremo. ¿Solo por qué? Porque estoy siguiendo órdenes. Eso evidentemente no es, al menos para mí, no es una justificación. Para mí es cobardía, para mí es una forma de evadir. A mí me encanta eso ¿se acuerdan de Jaime Lannister? Que todo el tiempo le dicen The Kingslayer, el matarreyes. Y él mismo dice, pero todos sabían que era un monstruo y aún así se quejan de mí por haberlo matado. Efectivamente es una traición, pero es complicado. Es complicado el seguir órdenes sin pensar en lo absoluto. Entonces cada quien toma el poder y de alguna manera vemos cómo el poder siempre va a retar tu alma, cómo va a retar tu ser y cómo te puede corromper, y ya está en ti pues ver qué vas a hacer. Y luego de eso, para terminar lo que yo llamo estas escenas del conflicto del poder, pasamos al momento en que Ormund nombra caballero a Daeron. Entonces miren qué fantástico, qué bien estructurado. Vemos a Rhaenyra, que para no perder el poder y mantenerlo, se pone la máscara del tirano. Vemos a Alicent, que para mantener ahora su nuevo poder, se pone la máscara del soldado que va a ser fiel a su reina. Y luego vemos a Daeron, que es la persona que realmente no le interesa el poder, y justamente lo nombran caballero. Tratan de darle más poder a una persona que realmente no lo quiere, y él de alguna manera tiene que imponerse estas máscaras de poderío cuando no lo desea. Es fantástico ver las formas en las que el poder nos puede afectar, nos puede corromper o no. En el caso de Daeron, que para mí, el Daeron de la serie, no es que en el libro sea muy diferente, pero bueno, hay matices. Para mí el Daeron de la serie es una muestra de una persona que no se va a corromper ante el poder. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa de publicidad a mí mismo, porque quiero contarles de dónde proviene esta prenda. Desde hace 1 año y medio, 2 años, vengo trabajando con 2 de mis grandes amigos con quien tengo el podcast de Generación Cine, que pronto continuaremos. Y teníamos esta enorme necesidad de poder representar esta pasión por el cine en algo material. Así que aprendimos la idea de crear prendas de ropa inspiradas en el cine. ¿Por qué? Porque las prendas que solemos ver cuando hablamos de cine son sencillamente enormes estampados de la película o serie de la que hablamos. Pero como han podido ver en mis videos y en su propio conocimiento del cine, el cine es fascinante, es profundo, tiene múltiples capas, va mucho más allá de una simple imagen, y además cada película o serie es un mundo, un universo cinematográfico aparte que merece ser representado a su manera. Esta prenda representa un universo cinematográfico que seguramente, como nosotros, a ustedes también les apasiona, y como pueden ver nos enfocamos en la elegancia y el minimalismo de ese mundo, con detalles como los colores que sabemos que lo representan, o incluso hasta elementos textiles como el cuero. En este caso es detalles en cuerina que forman parte de este mundo, y una prenda que efectivamente la utilizarían incluso los personajes ahí. Así que los invito a seguirnos en Instagram y conocer las 3 prendas que ya tenemos y que hemos fabricado desde cero, analizando cada detalle y cada elemento, y podemos enviar por delivery a donde necesiten. Ahora, continuando con esta interesante estructura, luego de que vimos el conflicto de poder, pasamos a un par de escenas que para mí representan la rabia del pueblo, los inicios de una revolución. ¿Por qué? Porque vemos a Ulf completamente borracho, hablando en una cocina sobre lo que va a pasar
Ulf, como les había mencionado antes, es una representación del pueblo. No quiere decir que todo el pueblo sea como él, evidentemente no. Pero es, a través de la historia, una representación del pueblo, y su furia, la rabia, el desprecio que le tiene a todos es una muestra de lo que de alguna manera se está cocinando dentro de ese pueblo, porque recuerden que a todas estas están masacrando un montón de gente y nadie está reinando realmente, a nadie le interesa el pueblo. Y luego tenemos la expulsión del gusano blanco. ¿Por qué la votan? Bueno, yo diría que hay dos lecturas. La primera es que recuerden que todo este tiempo el gusano blanco ha estado manipulando a Rhaenyra para que esté en contra de Daemon. En el momento en que Rhaenyra ya acepta esa máscara de tirana y por lo tanto su sangre Valyria está completamente del lado de Daemon, así que decide expulsar a ella, que siempre la ha manipulado. Por eso ni siquiera además lo hace personalmente. Ella no va a hablar con ella porque sabe que la va a volver a manipular. Por eso manda que sencillamente se vaya. La otra lectura que podemos hacer es que de nuevo ella representa a otra facción del pueblo, y como ahora Rhaenyra ya no le importa al pueblo, sino que pertenece, ya es un dios, por así decirlo, pues van quebrando los puentes de comunicación con el pueblo. Es una forma de representar esa separación que está haciendo ahora Rhaenyra entre lo que es la corona y el pueblo. Entonces tenemos a Ulf molesto y tenemos a el gusano blanco que se va por completo. Esto es el símbolo inminente de que viene una revolución, y más adelante ya deben imaginarse qué cosa provoca el estallido final. Luego tenemos la visión que tuvo Elaena en el episodio pasado. Está justamente frente a la fortaleza roja con la yegua que ella imaginó, y justo en ese momento el gusano blanco le dice que Aegon está vivo. ¿Se acuerdan que yo les comenté que hay un juego de imágenes con la última, el primer plano y el último plano, cuando vemos a Elaena frente a estas puertas con esa luz de sol brillante y vemos al final el dragón de Aegon? De alguna manera esta luz de las puertas representa el dragón de Aegon, pero vemos que no es algo positivo para Elaena. Ella entiende, como le dice el gusano blanco, que el hecho de que Aegon siga vivo significa que ella nunca va a ser libre, y por lo tanto su hijo tampoco lo será. Con Elaena, como saben, ha habido cambios con respecto al libro. Efectivamente, su suicidio no ocurre de esa manera. De hecho, yo considero que es más débil en la serie, porque para mí una madre embarazada, wow, para que tú me convenzas que una madre está dispuesta a suicidarse y matar incluso a su hijo, eso está muy, muy difícil. En el libro es distinto. En el libro ella le matan el hijo en el momento ¿se acuerdan cuando unos soldados entraron al castillo y mataron a uno de sus hijos pequeños? Ahí le matan al otro hijo, y es ese luto que la hace volverse loca y termina de alguna manera suicidándose por la pérdida de sus hijos. Lo que yo hubiera hecho es que por los actos tan violentos de Rhaenyra, de obligarla a comer y muchas cosas, ella hubiera perdido el hijo, y de alguna manera por esa pérdida termina matándose. Yo lo hubiera hecho de esa manera porque me parece que está débil en este caso, pero entiendo que de alguna manera quisieron que se viera como que fue culpa de Rhaenyra el hecho de que ella se suicidara, y que prefirió hacer eso antes de estar bajo el reinado de Rhaenyra. Así de horrible es el futuro que ella ve como para tomar esa decisión. De nuevo, me parece algo débil, pero honestamente no es un personaje tan importante que va a hacer un cambio dramático en la historia, así que bueno, es perfectamente válido. Luego de eso pasamos con la bruja Alice Rivers, que está con Aemon, y nos revelan que en verdad ella es la esposa de Harren, quien fue el rey tirano antes de que llegara Aegon el Conquistador de Harrenhal. A ver, esa es una decisión, es bastante polémica, porque eso evidentemente no está así en los libros, y le estás dando de alguna manera un poder y una importancia a un personaje que no lo tiene el libro. Y para mí esto es una historia que tiene personajes de sobra. Entonces, no es que esté mal escrito, pero ¿cuál es el hecho de que tú crees un nuevo personaje y le pongas una cantidad de cosas que no tiene en el libro? Lo que estás haciendo también es quitándole fuerza a los verdaderos personajes de la historia. Entonces, una historia que ya es tan rica en personajes, me parece completamente innecesario que te andes inventando este tipo de cosas. Quieren tener una conexión para cuando hagan la película, y entonces esta actriz va a ser la misma actriz cuando hagan la película. Bueno, puede ser, pero igual no veo por qué eso sería tan interesante. Quizás quiero creer que George R. R. Martin tiene algo planeado para ella en los futuros libros y se los habrá comentado, y quizás ello ayudó a crearlo, pero como han tenido tantas disputas, realmente no lo creo. A ver, ¿está mal? No es un tema que está mal, simplemente que para mí le están quitando fuerza a los personajes principales para dárselo a personajes que realmente no importan.
importa, como lo fue Alice Rivers y como lo fue el Gusano Blanco. Y por último, además, para mí no tiene ningún sentido cómo te cuenta que efectivamente vinieron los Targaryen, quemaron a sus hijos, mataron a su esposo, pero entonces ahora ella se va a casar y va a tener un reino con un Targaryen. Eso, honestamente, para mí no tiene el más mínimo sentido. Ahora, luego de que vimos el conflicto del poder, luego de que estamos viendo cómo va a haber una revolución en el pueblo y vemos estos elementos místicos que han sido Aenna y Rivers, ahora llegamos al punto medio, y ese punto medio, de nuevo, qué maravillosa estructura, está representado por la negociación de Gwen, el intento de negociación de Gwen cuando toma a Corlys y va con Daemon. A ver, esto sí es un cambio que me pareció muy bien hecho con respecto al libro, porque ¿qué pasa? Esta propuesta de dividirnos el reino y que entonces Daeron lidere en el sur es una propuesta que realmente hace Alicent, porque a todas estas Alicent en el libro siempre está encerrada, es una prisionera en King's Landing, y es ella, cuando se entera de que están amenazando a sus hijos, a Daeron, quien propone esto. Pero evidentemente, si ella es una prisionera ahí, el hecho de que ella proponga algo no tiene absolutamente ninguna importancia. Ella no tiene ningún tipo de poder para que esto ocurra. Por lo tanto, pasa completamente bajo el tapete, como dicen. No tiene importancia. Pero en este caso está Gwen y está Corlys delante de Gwen, y Corlys le dice a Daemon que es una buena idea. Y miren qué interesante, porque de nuevo, todos los fanáticos de Daemon, que me incluyo, pensarán: no, Daemon tiene razón, que cómo van a hacer esto, qué traición. Pero ya va, piensen un segundo. Cuando Aegon el Conquistador llegó a Poniente, justamente hizo este trato con los Stark. Fíjense que en el norte lideran los Stark, y quien era antes el rey de los Stark pasó a ser el guardián del norte. Ahora tiene ese título. Ya no es rey porque el rey es único, pero ahora ellos pasan a ser el guardián del norte, y se les respeta que ellos de alguna manera están encargados del norte. Gracias a esto es que logran una alianza, y al final fíjense que hasta el sol de hoy siguen liderando los Targaryen, y fíjense que el guardián del norte, los Stark, siguen de su lado, porque ahí tenemos a los lobos de nieve. Entonces lo que están proponiendo aquí en este momento es que sabemos que hay una revolución, sabemos que todo Poniente hay una revolución. Y cuando decimos del pueblo, porque la mayoría de la gente cuando tenemos el estigma de cuando pensamos en pueblo, entonces nada más son los pobres. No, todas las personas. Fíjese que Corlys le dice: las grandes casas están molestas. Entonces, imagínense el caos en el que estamos entrando en el mundo de Poniente, cuando todas las clases sociales están molestas en este momento con el reinado. Corlys sabe que estamos en esa crisis, y por eso le dice: mira, lo correcto es, vamos a dividirnos, colocamos a Daeron en el sur, que sea así como el guardián del norte, va a haber ahora un guardián del sur, la gente va a estar más contenta. Sabemos además, claro, ahí está el detalle, eso lo sabemos nosotros, pero no lo saben ellos. Sabemos que a Daeron no le interesa reinar, no le interesa ir a robarle la corona a Rhaenyra, pero evidentemente eso no lo sabe Daemon y los demás. Entonces, realmente esa era la decisión correcta. Realmente hacer eso hubiera traído paz al reino. Daeron nunca le hubiera traído problemas a Rhaenyra, y además, si sus hijos se casaban, iban a crecer, iba a haber, más conflictos en el futuro, pero en ese momento era la decisión correcta. Y eso es una muestra que siempre nos hace George R. R. Martin en sus libros, de cómo los pequeños momentos, cómo hay pequeñas escenas, pequeñas conversaciones que realmente tenían el potencial de cambiar toda la historia. Pero lamentablemente tomaron la decisión incorrecta. Daemon, el tirano, porque lo es, prefiere entonces no hacer esta alianza y seguir adelante con esta guerra. Y se acuerdan que les comenté que Aelin se resguarda bajo la idea de que él es simplemente un soldado que acata órdenes. Pues fíjense que tenemos el polo opuesto, tenemos a Gwen, que Gwen ya ha visto en primera mano lo que ocurre con las personas que sencillamente acatan órdenes y ya que sencillamente están rígidas en su forma de pensar, porque lo vivió con Criston Cole, que decidió sencillamente morirse al final, más allá de si eso es por honor o no, pero me refiero, desde su punto de vista, él no quiere eso para Daeron. Él está cansado de sencillamente seguirle a un rey sin pensar en las consecuencias, además de que, estamos viendo lo horrible que está haciendo Ormund al colocar niños defendiendo. Entonces, él es lo opuesto a Aelin. Él decide sí tratar de hacer algo para evitar lo que está ocurriendo, pero lamentablemente no tiene la capacidad para efectivamente lograr el cambio. Luego de eso tenemos el encuentro
encuentro de Aemon y Aegon. Esto también es algo que me gustó muchísimo de la serie, porque yo no diría que es un cambio, yo diría que esta es una de las grandes capacidades que tiene una adaptación, que es poder mostrarte cosas, encuentros que no pudimos ver de alguna manera en los libros, que cuando lo leemos nos hubiera gustado haber visto, pero no pasó. Entonces la adaptación, y gracias a cómo está escrito el libro, le abre las puertas a este tipo de cosas. En el encuentro entre Aemon y Aegon me parece genial, a pesar de que yo sigo pensando que no me ha gustado el desarrollo del personaje de Aemon, porque para mí destruyeron a lo que había sido el personaje de Aemon. Ahora, tratando de ser abogado del diablo, tratando de ponerme en la visión de Ryan Condal, del escritor, ¿qué ocurre? Que en este lapso de tiempo que vimos en esta temporada, si hubiéramos hecho exactamente lo que decía el libro, lo único que hubiera hecho Aemon es estar con Vhagar con su dragón quemando pueblos por ahí. Eso es todo, más nada. No hay arco, no hay escenas de conversaciones, no hay nada. Es solamente Aemon quemándolo todo. Entonces, bueno, puedo llegar a entender por qué prefirieron darle este arco de culpabilidad por lo que hizo con su hermano y de redención. Solo que, bueno, para mí rompe mucho con lo que es el personaje, que es un personaje caótico como Daemon, que lo que quiere es guerra. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora que efectivamente los hermanos se juntan, me imagino que en la última temporada es que van a recuperar nuevamente lo que es el verdadero personaje de Aemon, o al menos eso espero. Ahora, regresando a este encuentro, realmente me gustó muchísimo poder ver a los dos hermanos, y yo hubiera agregado otra cosa. Ya que hicieron el cambio de que Alicent, su madre, había llegado la mandaron a Harrenhal, porque eso tampoco está en el libro, yo la hubiera dejado ahí y que los tres se hubieran encontrado. Me hubiera parecido genial que la temporada terminara con una reunión de los verdes para de alguna manera saber, wow, mira, ahora el bando verde está junto de nuevo. Y tendría todo el sentido porque Alicent cree que su hija, que es realmente la única hija que le importa en este momento, cree que está en King's Landing, y ahora que está con sus hijos puede pensar, tener la ilusión de que la puede rescatar. Pero efectivamente se va a enterar de que se suicida. Entonces me parece que hubiera sido más interesante tener a Alicent en ese momento y terminar con los verdes reunidos, a separarla y tenerla ahí pues paseando por el bosque. Luego de eso pasamos a la maravillosa escena donde Rhaenyra efectivamente a través de las manos de Alicent mata al Septón Supremo. Como les comenté, esto es muy simbólico, esto es muy importante, porque la religión se utiliza de alguna manera para unir a los imperios, para unir a las sociedades, y en Poniente esta religión de los 7 y el Septón Supremo es esa representación. Por lo tanto, en el momento en que Rhaenyra mata al Septón Supremo, está terminando de romper los puentes con el pueblo. Ahora sí, efectivamente es una absoluta tirana. Efectivamente al final da la visión que tiene y termina hablando en otro idioma. Hay momentos históricos, por ejemplo en Egipto, donde se dice que la corona, que los que de alguna manera estaban liderando, hablaban en otro idioma distinto al pueblo. Eso, imagínense la brecha que significa eso, ¿no? Ni siquiera nos comunicamos igual. Entonces por eso me parece genial este juego de cambio de idioma y esa ruptura final. Ahora sí viene lo que es la revolución del pueblo, porque Rhaenyra ha roto todos los símbolos que eran importantes para ellos, porque ella no entiende que sencillamente, y esto de nuevo, esto es una astillita que envío, cada quien en sus países quizás lo entiendan o no, pero como líder tú no puedes imponer respeto. El cariño, el respeto no es algo que puedas imponer, y eso se ha demostrado en la historia, tanto en la historia real como en la historia de ficción. Pero bueno, seguimos igual cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y llegamos por fin a la increíble batalla de la Hedera, una escena que veré 1000 veces. Debo decir que sí estoy demasiado emocionado. Debo admitir que sí honraron bien a los lobos de invierno, que por si no sabían, ¿qué es lo interesante de los lobos de invierno? Porque tienen esta visión. En el norte, el frío, el invierno del norte es realmente horrible, es devastador. Por lo tanto, ellos crearon una especie de ritual, de costumbre, que para uno va a sonar horrible, pero bueno, para ellos tiene sentido, que es que cuando llega el invierno, todas las personas, los veteranos, las personas mayores, salen de sus casas a cazar. Eso es lo que le dicen a sus familias: me voy a cazar, pero en verdad lo que están haciendo es que van a salir para morir en el frío invierno, para que haya una comida menos una boca menos que alimentar en la casa, y por lo tanto tengan más chance de sobrevivir su familia en las casas. Así de rudo
es el invierno. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en este momento histórico de lo que es el norte, no pueden, Cregan Stark, que es con quien habla el hijo de Rhaenyra, él no puede enviar a los más jóvenes porque justamente se viene el invierno y necesita a todos los más jóvenes para que estén produciendo alimentos y que luego defiendan el momento en donde llega el invierno. Pero tiene a todos estos viejos que de todas maneras van a morir de frío, así que lo que prefieren es morir en la batalla por la reina. Es decir, si lo igualito voy a morirme de frío aquí afuera, pues para mí es mucho más honorable irme a morir en batalla. Pero tienen que morir, porque para ellos morir significa salvar a su familia. Por eso estos personajes son increíbles. Ahora, me encantaron las decisiones de dirección de estos creadores, porque siempre Hollywood tiende a romantizar la guerra. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista moral. A mí me encanta ver películas de guerra y siempre ando ahí batallando con mi esposa para que podamos verlas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente tendemos a romantizarlas, ¿no? Y esta dirección fue brillante a mostrarnos a los niños completamente horrorizados, llenos de miedo por lo que está pasando, y al mostrarnos detalles como la escena en donde el líder de los lobos de invierno pues mata a un niño. Y algunos pensarán, ¿pero qué pasó? Este era uno de los personajes buenos. Es que ahí está el detalle de la guerra. En la guerra no hay buenos ni malos. En la guerra fría, cuando estás, lo que hay es monstruos. Y para poder, todos estos soldados que están entrenados para poder estar en un campo de guerra, están entrenados para matar a cualquier cosa que se mueva. Tienen que entender que tienen que ser monstruos para poder estar ahí, porque eso es completamente deshumanizante. La guerra es deshumanizante. Al final no tiene nada heroico, nada bonito. Es realmente horrible. Así que me pareció maravilloso que mostraran la guerra como realmente es. Sí, mata al niño. ¿Por qué? Porque es un sanguinario que no. Porque sencillamente él ya no es humano, es sencillamente un animal. Y así como tú aplastas un zancudo o una mosca que te esté molestando, para él fue el equivalente al niño. Ya no le importa lo que va a pasar porque él va a morir. Eso es un ejemplo increíble y rudo y crudo de lo que es realmente la guerra, y me encanta que no la romanticen y nos demuestra que es sencillamente un acto barbárico. Luego tenemos la increíble batalla de Daemon con John Roxton, y a algunos les molestará que haya perdido, pero miren lo importante que es que pierda. Ustedes se acuerdan de la película de 300, cómo al final Leónidas busca con la lanza hacer que sangre para el Cersei, el supuesto dios, justo para demostrar que no es un dios. Bueno, esta escena es más o menos lo mismo. Daemon se cree un dios, Daemon se cree superior a todos los demás, y hasta ahora siempre ha ganado las batallas. Lo habíamos visto pelear perder en justas contra Criston Cole, por cierto, pero no en una guerra como tal. Él se cree prácticamente inmortal. Entonces, este momento en donde él ve que pierde contra otro soldado, realmente es un recordatorio de que es tan humano como todos los demás. Por eso es tan importante, porque este personaje que endiosó ahora a Rhaenyra nos demuestra que puede sangrar y por lo tanto que es igual de humano que todos los demás. Y al final de todo esto que vemos a Ulf el Blanco quemando a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque esa es la representación de la revolución que se viene. En el momento en que acabas con todos, nos muestran que ahora estamos en absoluto caos. Y por eso les pregunté al comienzo, ¿realmente creen que hay diferencia? Porque para mí toda esta temporada, la premisa principal de esta temporada ha sido demostrarnos que estos dos bandos no son diferentes. Ninguno merece reinar. Todos son niños mimados que se creen dioses porque tienen dragones, como sé que les he dicho varias veces, pero me encanta cómo efectivamente esa premisa se convirtió en el eslogan prácticamente de esta temporada, y por eso Ulf el Blanco arrasa con todos, porque para él, para el pueblo, ya todos los líderes son iguales, y estoy segurísimo que muchos, por no decir todos, se van a sentir muy identificados con eso, con esa visión de la política. Cuando ves que de cualquier lado los líderes fallan, ya los empiezas a ver como iguales. Así que bueno, señores, hemos terminado con esta temporada. Muchísimas gracias por acompañarme. De nuevo, los que no han visto los anteriores episodios, por favor, véanlo. Voy a hablar de más cosas. Quiero hablar de lo que puede venir con el Conquistador, de la segunda temporada del Caballero. Pero bueno, lo voy a dejar para otros videos para tratar de no hacer este tan largo. Al final, me encantó este final. Realmente me gustó muchísimo. Es de esos finales que entiendes por qué seguimos viendo una y otra vez estas series.
Sí hay muchas cosas que cambiaron del libro, pero bueno, para eso estamos aquí, para eso les recomiendo leerlo, porque lo más espectacular de todo es poder leer el libro y ver la serie en cualquier orden, porque lo que hacemos es expandir los mundos que nos fascinan. Así que muchísimas gracias por acompañarme esta temporada. Ya veremos en qué aventura nos meteremos en el futuro.